Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. Hola Gonza, ahí está Gonzalo, seguramente ahora se va a estar conectando en vivo. Bienvenidos a todos los que se están sumando a esta charla entre amigos que bueno, que Dios dispuso que hiciéramos cada 15 días. La verdad que nosotros la hablamos siempre con Gonzalo y realmente la estamos disfrutando mucho. Espero que ustedes también la puedan estar disfrutando y también sea de edificación, ¿no? La verdad que es algo muy rico para nosotros, muy lindo, un tiempo donde le damos libertad al espíritu para que pueda expresarse a través de nosotros. Así que ahí estoy esperando que Gonza se una al vivo. Ahí viene, dice ya, ya viene, así que estamos esperando. Pero bueno, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, cómo va fluyendo sin que sea nada forzado. Así que, y bueno, lo bueno es que se achican las distancias, ¿no? Gonzalo desde Uruguay, nosotros desde acá, de Buenos Aires, estamos pudiendo compartir la palabra, pudiendo encontrarnos, ¿no? Y expresar esa unidad que tenemos en Cristo. Así que estamos aguardando, me dijo que en unos minutitos se va a estar conectando, así que ahí estamos haciendo el aguante con mucha expectativa. La verdad que fue una semana donde la palabra se nos reveló de otra manera. Venimos de tener una reunión muy linda con Gonza también el lunes, donde pudimos estar compartiendo con algunos pastores más, y la verdad que fue un tiempo tremendo de mucha edificación. Así que yo por lo menos estoy muy contento. Sé que Gonzalo también lo está, por todo lo que estamos conociendo, ¿no? Siempre hablamos acerca de la importancia del conocimiento, acerca de la importancia del conocimiento, de lo concedido, porque el conocimiento, ahí está, el conocimiento no notar de lo que ya no, recibimos en Cristo. Así que, bueno, ahí estoy esperando que Gonzalo se una. ¡Eh! Hola, hola. Hola, Ahora que amigo. estoy con los líos de soporte, siempre con el mismo lío. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, acá, más bien. Tratando Bueno, de acomodar esto. ¿Eh? yo estaba estirando un poquito hasta que te unías. Sí, lo que pasa es que cambié el aparato, el móvil, y entonces Ajá. tenía que actualizar Instagram porque no me dejaba, igual que el otro, ¿te acordás que no me dejaba pedirte Sí, para unirme al vivo? sí. Ningún problema. Pero ya estamos ahí, ya estamos ahí. Qué lindo esto, Gonza, qué lindo que le demos continuidad, qué lindo que es algo que surgió así, no sin Sí, tanta protocolo ni tanto no pensamiento, sino que es una charla entre amigos y que esa amistad la podemos expresar en Cristo, ¿no? Y lo bueno de esto es que se achican las distancias a través de la tecnología, ¿no? Y to- podemos charlar y la verdad es que no preparamos nada, eso es bueno también decirlo, no es que venimos sí, con un tema preparado. eso es vergonzoso. No, a mí me encanta porque ¿no? Se Sí, rompe toda la estructura, digamos, y realmente podemos charlar. También claro, siempre, también siempre decimos que si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que surja acerca de lo que hablamos, está bueno que lo puedan escribir, que lo puedan poner y intentaremos, ¿no? sí, Intentaremos, siempre que no pregunten cosas difíciles, por favor. no, que no pregunten si los dinosaurios están en la Biblia y esas cosas. Ay, no sé qué pasa con esto que veo todo letritas acá. Soy medio burro con Instagram, perdónenme.
Ahora Lo se que fueron, ves. ahí se fueron. No, había un montón de letritas y no lograba ver. A mí me encanta el formato que digamos, que quedó, esto de charlando entre amigos, porque eso nos da, digamos, no solamente libertad, uno está mucho más flojo, estamos charlando y no es que estamos haciendo una encíclica, ¿viste? Estamos charlando No, de aquellas cosas que de alguna manera también el Señor nos ha ido ayudando a descubrir en Él. Y bueno, nos falta, como dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, bueno, dejo lo que está seguimos. atrás y nos extendemos a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento, a aquello para lo cual Dios nos tomó, ¿no? Exacto. Pero, Así que no, eso por es indisfrutable, misericordia, es o muy sea, disfrutable. Dios sigue revelando la vida de su Hijo y cada vez que lo conocemos más nos atrae, más nos atrapa, más Sí, queremos conocerlo. amén. Y en eso, o sea, como decís vos, eso me parece que es buenísimo, ¿no? Y me adelanté a compartirle a las personas que se estaban conectando que tuvimos una semana muy linda de poder compartir el lunes, de poder compartir, ¿no? Y hablar un poco de esto de que, ¿no? La asignación que tenemos dentro del cuerpo no te da un lugar donde ya has alcanzado algo, sino que todos estamos siendo procesados por Dios, Amén. ¿no? Que no estamos un escalón más arriba, que nada que ver es esto, ¿no? Hablar y nada, de compartir lo que Cristo está haciendo, ¿no? Eh, Eso me parece tremendo y la verdad que yo sé que vos también estabas muy contento con todo lo que compartimos esta semana y con todo lo que hablamos Y el lunes y bueno, siempre me gusta. para mí es un privilegio porque yo, digo, fui incluido en un grupo de personas a la cual yo no llego, no pertenezco, así que, ¿cómo no me voy a sentir feliz? Yo disfruto mucho de estar junto con ustedes, de esta posibilidad que nos da. El otro día hablábamos eso con los hermanos, digo, estas herramientas que tenemos, aprovechémoslas. De algún modo, hay algunas cosas extrañas que se van produciendo con la pandemia, ¿no? Eh, Ujú, Porque, por un lado, al principio, como que el susto de muchas personas era, bueno, no nos podemos reunir, ¿y qué vamos a hacer? Pero poco a poco fue bajando todo eso, y digamos, a veces ves que ni siquiera se aprovecha de la manera que sí te podés reunir. claro, sí, tal cual. Entonces empezás a descubrir un poco alguna cosa que decíamos el otro día ahí, que para mí fue algo que me ayudó a entender, porque como yo muchas veces he dicho, yo no soy un hombre ilustrado, digamos, soy un hombre complicado, lleno de preguntas, y claro, como tengo tantas preguntas, eh, eh, eso me complica, ¿no? Pero Ujú, bueno, lo único que uno necesita para tener respuestas son preguntas, así que si no tenés preguntas tampoco puedes tener respuestas. Y hemos entendido que la respuesta a cualquier pregunta no es Jesús, no está en Jesús, sino que es Él, su propia persona. Esto es maravilloso. Pero hablábamos el ujú, otro día de que, viste, de que cada uno se, se expresa, digamos, tiene una tendencia a expresar esa naturaleza que más alimenta, mm, digamos. Porque ujú, eso para mí es revelador, porque uno nacemos de nuevo, pero claro, en nosotros coexisten las dos naturalezas. Hay mucha gente que, yo por muchos años fui uno de estos, de que luché con todas mis fuerzas. Es una realidad que yo puedo comprender en muchachos jóvenes o aún personas adultas que están luchando permanentemente porque hay una sensación de frustración y de fracaso en el querer alcanzar el conformar a Dios a través de un método, de una forma, y parece que esta vez la encontraste, esta vez sí, descubrí. O tenés a la vista a alguna persona, a algún hermano que vos lo ves andar en esa libertad y decís, yo quiero eso. Y en vez de imitar su fe, copiar su forma de hacer las cosas. Y, ujú. y claro, después decís, pero ¿por qué le funciona a él y a mí no me funciona? Bueno, claro, porque no estás imitando la fe, estás imitando la forma en que el otro hace. Tal Todo cual. lo traducís a un método, a una manera. Ujú, Y entonces, pero esas dos naturalezas coexisten. Pedro dice, como hablábamos la otra vez, creo, que Dios nos trasladó de un estado de desobediencia a un estado de obediencia, donde lo natural para nosotros.
es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero, Exacto. pero ocurre que dentro de nosotros sigue estando la naturaleza de Gonzalo, aunque Gonzalo está crucificado juntamente con Cristo, ahí tenemos eso que Pablo tan bien lo explica en Colosenses 3. Él dice, habéis muerto, y después dice, hacer morir. Entonces, Claro. ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Estamos muertos o hacemos morir? Y bueno, las dos cosas. No existe un Ujú, hacer morir si no estás muerto. El ujú, habéis muerto es una posición, es nuestra posición en Cristo. Si no estamos ahí, ujú. de ninguna manera podemos hacer morir, porque no tenemos la capacidad de nosotros mismos para esto. Entonces, claro, estas dos naturalezas coexisten. Y bueno, y hay una cosa importante, de qué te alimentás vos, qué es lo que vos alimentás. Por eso Pablo dice, no le den oportunidad a la carne, no vivan según la carne, no alimenten la carne, porque el final de todo eso no produce otra cosa que muerte. Claro. Ahora, si ustedes por el espíritu hacen morir a solo de la carne, si viven por el espíritu es otra cosa. Entonces, a ¿Viste? veces, Te- perdona, te sí, redondeo la no, idea, a veces está le da- interesante, uno tendría que pararse a observar, digamos, qué es lo que se expresa en su vida. Porque eso sería muy bueno, porque uno se daría cuenta, digamos, qué naturaleza se expresa en vos. Viste que claro. hablábamos un poco el otro día de todo esto también. Si, Sí. vos, si lo que se expresa en vos es necesidad, en el sentido de que nada te completa, todo es una queja, Ujú, todo es un sentido de frustración bueno, esa no es la naturaleza de Cristo. ujú, Ahí estoy expresando pura y exclusivamente a Gonzalo, que vive en esa continua necesidad porque no está en la plenitud de la persona de Cristo, pero dice Pablo que nosotros estamos completos en él. ujú. Bueno, perdón, me apropié del programa. Me apropié de tu programa. No, 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 no. Perdón. Es muy interesante cuando Pablo dice, me di cuenta de algo, dice, ¿no? Y es algo que se reitera en la vida de los hermanos y tantas veces nos pasó a nosotros mismos. Pablo dice, me di cuenta de algo, ¿no? Que termino haciendo aquello que no quiero, aquello que no me conviene, eso hago. Y Pablo dice, me di cuenta de algo, y Pablo ya, ¿no? Eh, eh, Teniendo la revelación que tenía en las cartas apostólicas, Pablo diciendo, me di cuenta que lo que pasa es, y lo que sucede es que el pecado que mora en mí sigue intentando gobernarme, ¿no? Y lo interesante es que no dice los pecados como una acción, dice el pecado que mora en mí como una naturaleza, ¿no? Y por eso dice, yo no, de una manera lucho, no dándole golpes al aire, sino golpeando mi cuerpo, ¿no? Pero no era que se golpeaba el cuerpo como No, se claro, saqueaban claro. los profetas de Baal, sino que golpeaba su carne, ¿no? Y la debilitaba todos los días, negándose a los deseos de esa carne para que esa naturaleza se debilite y Claro. entonces la nueva naturaleza pueda ser ¿no? Fortalecida y expresada en nosotros. ¿No? Pero si es un error, yo creo que lo hemos escuchado tantas veces, Gonza, el decir no me sale, no lo logro, lo intento, y fracaso, y fracaso, y fracaso. Y yo hablaba algo que digo, no es lo mismo una buena intención que una convicción. No es lo mismo tener una buena intención. Yo digo, si yo quiero ponerme las pilas con Dios, quiero hacer, es una buena intención. Pero si no hay un cambio de naturaleza, ¿no? Si no hay una convicción que me lleva a morir a una cruz para tener un nuevo nacimiento, entonces estamos destinados a, ¿no? Un fracaso crónico, ¿no? Claro, lo ¿Viste? que pasa es que no sé si es que es un error decir esto, no, decirlo así, no lo logro, no puedo. No sé si es que es un Mm. error, es que en realidad Gonzalo no puede matar, porque no se trata de suicidarse. Gonzalo no puede Claro. matar a Gonzalo, se trata de ir a la cruz. La cruz es un proceso. Mirá, esa figura que vos mencionabas, eso que hablaba Pablo, que vos mencionabas recién, que él decía, descubro que hay una ley en mi cuerpo, en mi carne, ¿no? Que quiero hacer lo bueno. Termina con una frase que es muy, muy interesante y que nos pinta un poco esto que vos estás explicando. Porque él dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?
Y después dice, gracias claro. a Dios por Jesucristo. Y esta figura que él usa del cuerpo de muerte es una figura en el contexto que él la decía, el condenado a muerte por un asesinato, Ujú. se le ataba al cuerpo de esa persona el cuerpo del muerto. De tal forma Ah, que el cuerpo del muerto se iba pudriendo, se iba descomponiendo, y los mismos gusanos que se comían al muerto se lo comían a él. Esa era la condena. claro, Entonces él dice, tremendo. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está diciendo que Gonzalo, la naturaleza de Adán en Gonzalo, está tan corrompida en su ADN, en su que no puede hacer nada bueno. No es un tema de esfuerzo. Gonzalo se está corrompiendo, se está pudriendo. Y si no me libran de este cuerpo de muerte, los gusanos me van a comer a mí, Claro, tal me van a cual. matar. Entonces dice, ¿quién me va a librar? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque, claro, porque justamente ahí está mi libertad. Cuando yo me Ujú. identifico con él en esa cruz, y Gonzalo se muere para darle lugar a Cristo, entonces soy librado, mi deuda es pagada, ¿viste? Entonces Cristo ocupa mi lugar, pero yo me identifico con él, y cuando él está muriendo en esa cruz no es él el que muere, soy yo. Y entonces No, ya no vivo más yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí la palabra empieza a cobrar vida y eso. armonía, ¿no? Es que no es el conocimiento, no es saber que Cristo fue a una cruz, no es, No, claro. es la experiencia de estar crucificado juntamente con Él. O Bueno, sea, hablábamos un esa, poquito de eso en la Pascua, ¿no? Hablábamos un poquito de eso en la Pascua. Yo hablaba un poquito porque, claro, la Pascua es una oportunidad de poder conversar de este tema, porque la cruz, si vos mirás, se habla muy poco de la cruz. En ujú, general se habla poco, o sea, se habla poco en todo ambiente, aún en el ambiente evangélico, ¿no? Es un tema del que se hable mucho. De hecho, en la antigüedad de la cruz también se hablaba muy poco, porque era algo de que nadie quería, hay muy poco escrito acerca del proceso de crucifixión, porque nadie hablaba ni ujú, escribía, porque era algo muy desagradable. A nadie le gustaba ser identificado con un crucificado. La cruz es un proceso de muerte de los más tremendos, de los más terribles. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame, los discípulos no entendieron lo mismo que entendemos nosotros hoy. Porque para nosotros, nosotros referimos nuestra imagen de la cruz a la cruz de Jesús. ujú. Básicamente, en la que eso es la imagen gráfica a una imagen referida más bien a lo que los católicos nos han transmitido, a un Cristo colgado, ¿no? Ujú. Eh, Y se eh, quedó y ahí. eh, Claro, en la visión evangélica es bastante vacío el contenido de la cruz, y en la visión humanista está lleno de humanismo. Claro. Nuestra imagen y la imagen digamos, todo lo que es la sensación colectiva, no es la sensación lo que quería decir. Bueno, la asociación de la cruz colectivamente como sociedad está en estos tres ámbitos más o menos. Pero los discípulos Ujú. no tenían ninguna de estas tres cosas. Cuando Jesús les dijo eso, ellos no tenían la cruz de Jesús a la vista, porque Jesús no había muerto en la cruz todavía. Así que ellos no pudieron entender lo mismo que vos y yo entendemos hoy cuando se habla de la cruz. ¿Y qué Claro. entendieron ellos entonces? Ellos tenían muy claro qué quería decir la cruz. Porque Ujú. en Roma se crucificaban más de 500 personas por día, en la vía Apia. Hubo un momento que ya no había árboles para hacer cruces, ni lugar donde poner las cruces. Es tremendo. Entonces ellos tenían clarísimo qué significaba la cruz. La cruz no era el momento en el que te clavaban en la cruz. La cruz era un proceso de muerte que era sumamente cruel y despiadado. Ujú. Y que tenía un montón de implicancias. Porque la cruz, digamos, resumidamente, la cruz, una de las cosas que hacía era desvestirte de tu dignidad humana. Te quitaba eso en cuanto a que te hacían transitar desnudo por el medio de todo el Ujú. pueblo. Jesús no murió con ese pañal que le pusieron los católicos. Jesús murió desnudo en la cruz. Qué Porque lo tremendo. hacían, claro, sí, es sumamente impactante. Te despojaban de tu dignidad humana, te despojaban de tus derechos como persona.
Incluso se Mm, creía que el crucificado ni siquiera tenía derecho a ir al cielo ni al infierno. Su alma quedaba vagando por el aire, por el éter, no tenía lugar donde ir. Y ahí vos ves a claro, Jesús que el ladrón que está al lado de él, sabiendo que no tenía ninguna expectativa de dónde iba a ir su alma después que muriera, que era parte del tormento espiritual que tenían las personas que morían en la cruz, él le dice, mirá, acordate de mí. Y Jesús le dijo, mirá, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Es tremendo. tremendo, todo tiene un sentido, mirá, se me pone como ustedes, no sé cómo dicen ustedes, piel de pollo, pero, Nosotros, no pero quiero hablar de piel. es tremendo, porque la gloria de la cruz de Cristo no es que un hombre inocente moría en ella, porque miles de hombres inocentes murieron en cruz, no sé si millones, miles de hombres inocentes murieron en una cruz. La gloria de la cruz de Cristo es que en esa cruz, es la única cruz en la que cuando la miro, el que está muriendo soy yo. Claro, es un espejo. Yo me estoy muriendo. Él ocupó mi lugar y él me sustituyó, pero por eso Pablo dice que fuimos juntamente crucificados con Cristo, que fuimos muertos con Él en el bautismo, para que la misma resurrección de Él sea la nuestra. Entonces, si nosotros no comprendemos esto, nos falta una parte del Evangelio. Pero viste que se predica mucho de la parte sustitutiva, que te libera de todo compromiso. O sea, listo, Jesús murió por mí, por perdón de mis pecados, ya está. O sea, no me compromete con esa cruz, Claro. ¿no? Es el Y, Evangelio y de se predica, Barrabás, dice. claro, y se predica poco de lo que es, lo que vos decís, de estar crucificado juntamente con él. Algo que me parece tremendo que compartía el fin de semana con los hermanos, es que algo que también creo que fue construido en nosotros, es que como si nosotros estuviéramos ajenos a esa escena, ¿no? Cuando la gente, o sea, los fariseos que querían crucificar a Jesús, qué malos, o qué mal, o los que eligieron a Barrabás, qué mal, y como si nosotros estuviéramos extraídos de esa escena. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra naturaleza estaba ahí, ¿no? Sí, Gritando por Barrabás, que sí, nuestra naturaleza estaba ahí negando a Cristo, que nuestra sí, vieja naturaleza no estaba insultando y escupiendo al Mesías, porque éramos hijos de desobediencia. sí. Nosotros no estábamos ajenos a esa escena como si viéramos una película diciendo que mal se habían comportado los fariseos y los demás. Porque nosotros nacimos en una naturaleza que negaba la gloria de Dios, o que Es niega más, la gloria de Dios. te diría más, te diría más, completamente de acuerdo con lo que decís, te diría más, no solamente estábamos ahí, hoy, cada vez que yo me elijo a mí, en vez de salvar al otro, mato al otro para salvarme yo, estoy haciendo exactamente lo mismo. Es que esa naturaleza, y cuando vos dejás de verlo como una escena, ¿no? Como un cuadro, y entendés que la herencia de la naturaleza de Adán estaba accionando, y vos estabas accionando en ese momento, ¿no? Realmente puedes entender la misericordia. Porque mientras nosotros lo estábamos negando y crucificando, Él nos estaba salvando. Sí, Y eso, no sé, te dan ganas, viste, te emociona, te da ganas de llorar, porque decís, es, es, ese es el verdadero. Cuando vos entendés esto, es la verdadera revelación de la misericordia, me parece. Y si no, corregime. Eh, Digo, yo me siento, o sea, si yo entiendo que yo era parte de eso, tengo que, cómo no, ¿no? De darle todo al Señor, cómo no glorificarle, qué tengo que sea mío, ¿no? Si no todo es de Él después de esa tremenda obra en la cruz, ¿no? Es como decís vos, no podemos verlo y hay algo que yo siempre digo, podemos hablar tanto de lo que hay adentro de una habitación, no cerrada, y yo te puedo contar acerca de todas las maravillas que hay adentro de esa habitación, pero si yo no puedo ingresar a esa habitación, en vano tengo el conocimiento de lo que hay adentro. Ahora, esa habitación, en donde están todas las cosas, eh, y que es una persona, nosotros lo sabemos, es si lo figuramos como una habitación y ponemos una puerta, esa puerta tiene una cerradura con forma de cruz, ¿no? O sea, la única llave de ingreso a la vida de Cristo sí. es la cruz. Bueno, porque lo Entonces, que pasa es que la cruz, sí, perdón, no te quiero interrumpir. No, 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 digo, terminá porque está entonces, genial lo que estás diciendo. entonces digo, gastamos tanto tiempo
y hablo en plural porque siempre me gusta incluirme, digo, hemos estado tanto tiempo en hablar de acerca de todas las riquezas y todo lo que había en la habitación, ¿no? Y todo lo que hacía, y todo, y no dedicamos el tiempo a hablar de la llave que nos permite el ingreso a esa nueva naturaleza, que es la muerte y la crucifixión. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Y me encanta, decía, le fue dado al pueblo de Israel, ¿no? En el antiguo pacto, una serie de leyes, y no alcanzó. Decía, si hubiera alcanzado la ley, en vano murió Cristo, ¿no? Y lo que era un sacrificio, ahora es un fruto, ¿no? Y eso cambia radicalmente las cosas, ¿no? O sea, me parece que si podemos, si se nos puede revelar esto, entonces, bueno, hay una luz de esperanza, como decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tal cual, porque nosotros hemos estado predicando acerca de la sangre de Cristo que limpia todo pecado, pero nos hemos olvidado de que la cruz termina con el que fabrica el pecado. Exacto. Entonces, la cruz tiene que operar en nosotros para que pasemos de muerte a vida. O sea, no hay resurrección si no hay muerte. Es lo que yo trataba de compartir durante la semana de Pascua, de alguna manera, porque está bien celebrar la resurrección y no debemos dejar de hacerlo. Pero no existe resurrección sin muerte. Uh-huh. Si no lo que vos sembraste no muere primero, no puede ser vivificado. Uh-huh. Entonces, sí, es una llave, se podría llamar de esa manera, es una llave. Pero es una llave que no es que cuando yo paso la puerta no entra Gonzalo, el que entra es Cristo. Exacto. Porque es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios, creo que es 15:45 por ahí, cuando él está hablando y él dice, porque fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Cristo, que fue el último Adán, cuando murió en la cruz, se terminó, no hay más Adán después de la cruz. Después de la cruz está Cristo. Y Cristo Uh-huh. fue primicia de los muertos, porque ya no muere nunca más. Uh-huh. Esa es la diferencia entre resurrección y revivir a alguien. Lázaro, la hija de Jairo y otros ejemplos, casi seis, creo que son 6 o 7 episodios en la escritura donde una persona fue revivida, aunque la Biblia, la Reina Valera dice resucitada, esa palabra que está allí no es la misma que la de Cristo. El único donde hubo resurrección fue en la persona Fue de en Cristo. Cristo, porque él cuando se levantó de la muerte nunca más volvió a morir. Claro, Todo lo Lázaro, demás todo volvió a vivir. todo lo demás, Y, claro, porque lo que se hizo fue revivir su vida bios. uh-huh. Se revivió la Uh-huh. vida bios. Sí. Que se había discontinuado y se reinició. Se reinició la vida bios. Pero en Uh-huh. Cristo, que es el último Adán, cuando él es hecho espíritu vivificante. Cristo no volvió a morir más. No está más Adán, es Cristo. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Por eso dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, es decir, por todo lo que el Padre es, todo lo que la esencia del Padre lo levantó de los muertos, por esa misma gloria es la que nos permite a nosotros y nos capacita a vivir una vida que es nueva. Y cuando dice nueva, no es mi vida reiniciada, es la vida de Cristo. No es la vida de Gonzalo. Cuando pasás por esa puerta que vos hablabas, poniendo este ejemplo que me pareció genial, esa llave de la cruz, no es Gonzalo el que pasa. Gonzalo se quedó ahí, murió en el bautismo, o sea, murió antes del bautismo. Porque en el bautismo donde fue sepultado. Se Uh-huh. murió. Esto es por fe, viste que Pablo dice, porque andamos por fe, no por vista, todavía es por fe. Es que yo me identifico con él de tal forma, y Dios ve mi corazón, ve mi declaración de que yo le creo y que me identifico, y por fe hago esto, y él que ve esto me toma y me pone en Cristo. Tal cual. Y entonces ahí Eh, empieza ese proceso de santificación. exacto. O sea, pensaba en esto cuando estabas hablando, decía, si nosotros resucitamos, si varios de nosotros resucitamos, no seguimos siendo muchos. Automáticamente todos resucitamos a uno solo, que es Cristo. O sea, Claro, sí, nuestra, sí, sí. nuestra condición individual
la perdemos, como decías vos, ¿no? Cuando vamos a esa cruz y resucitamos a un solo cuerpo que es Cristo. Por esa palabra dice, en Cristo ya no hay Claro. judío, hebreo, gentil, hombre, mujer, sino que ahora son todos son uno en Cristo, Bueno, pero ¿no? eso es un hecho que ocurre, no es que va a ocurrir. Digamos, No, cuando nacés de nuevo, lo que ocurre es esto, es que fuiste sepultado, fuiste resucitado, identificado en la misma resurrección de Cristo, incluido en Cristo, como vos decías recién, es decir, ¿por qué es no es que perdemos la individualidad, sino que Dios nos pone en la persona de Cristo, nos incluye en su propia persona? Entonces, ya como exacto, vos decías recién, que Pablo dice, y eso está muy bien, ya no hay más judío, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, porque Cristo es el todo en todos somos Cristo, exacto, formamos parte de exacto. ese, por eso la iglesia es la expresión corporativa de la persona de Cristo. Claro. Otra vez hablaba con un grupo de pastores, ¿viste? Entonces me, me decían que no solo del lunes, claro, me decían, bueno, ahora tenemos en esta pandemia, tenemos que estar unidos y tenemos que unirnos más, ¿no? Y yo pensaba, decía, ese tipo de unidad o esa intención de unirnos es una intención humana. Nosotros ya estamos unidos en Cristo y lo que tenemos que Ah, expresar es lo que nosotros tenemos. O sea, yo necesito unirme a Gonzalo, yo ya estoy unido, Gonzalo, ¿no? Y necesito somos, expresar somos, esa somos, unidad. claro, somos uno en Cristo porque en vos se expresa la misma vida que se expresa en mí. No es la vida de Miguel y la de Gonzalo que se unen. Es la vida, Es, la misma. Dios sopló, puso la vida de Jesús en vos y es la misma vida que puso en mí. En esto estamos unidos, que compartimos la misma naturaleza. Estamos dentro de la misma persona, somos la misma persona. Nada más que hoy se expresa Cristo en vos y se expresa Cristo en mí y tiene diferentes maneras de expresarse, como en un cuerpo, cada miembro del cuerpo cumple una función diferente y tiene una forma diferente conforme a la asignación que tiene en el cuerpo. uh-huh. Pero el ADN es el mismo, la sangre que corre por ese cuerpo es la misma y el que dirige ese cuerpo es la misma cabeza, la misma mente. Nos complementamos de acuerdo a, ¿no? a la multiforme gracia que hemos recibido. Exacto, sí. Nos complementamos y funcionamos orgánicamente con un solo sentido, como decís vos, que es que ¿no? la cabeza guíe. ¿No? Sí, Y, y algo que te quería por ahí ¿no? darte un, un disparador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que puedas ahí meterle con todo. Eh, te sorprendo, ¿no? Pero digo, no, no sé, eh, vamos a ver qué va a decir, porque capaz que. no te asustes, digo, creo que lo hemos hablado, uno de los grandes errores ¿no? que todos hemos cometido, y cuando hablamos de errores no estamos hablando de errores para en pos de señalamiento, sino en pos de corrección, ¿no? Claro, sí, Eh, sí. A ver, los errores que eh, señalamos son propios. Yo siempre hablo son de, propios, pero nos hacemos digamos, cargo. yo soy parte, claro, porque nosotros no estamos, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y cuando yo creo que vos me vas a coincidir conmigo, cuando hablabas recién, por ejemplo, de estos hermanos con los que te reunías, y yo me reúno acá, también soy parte de un grupo de varios grupos de pastores, y bueno, soy parte de eso, soy Mm, parte de eso. Yo de ninguna manera los miro a ellos como algo distinto a mí, somos parte del mismo cuerpo. Y cada uno está en la medida que Dios le va concediendo de revelación, porque tampoco es por capacidad ni por mérito de nada. Lo que vemos conforme a Dios nos ha mostrado. Y la verdad, y eso lo repito hasta el cansancio, y lo quieren, perdón, te saco un cachito del tema, pero hago un paréntesis, porque me parece sí, importante, y creo que ya lo dijimos la otra vez. Eh, y estos días estaba repasando algunos apuntes que había tomado en el 2008, mira, en el 2010, cosas que había apuntado por ahí, y me hizo tanto bien, porque viste que nosotros a veces leemos libros de Watchman y libros de, qué sé yo, no sé, de Tozer, de, de, Juan, bueno, de varios, de los que nos nutrimos y la verdad es como un pasto fresco que vos te sentás a comer, es como sentarte a la mesa, ¿no? Con un montón de manjares, Madame Guyon, qué sé yo, pero pocas veces reparamos en que
esto que ellos escribieron, a ellos, para poder escribir estas cosas y poder recibir esta revelación, tuvieron 20 años presos. Sí, sí, Otros, sí, sabía dónde otros, o ibas. sea, pasaron un montón de situaciones que Dios usó para tratar con ellos, para que ellos pudiesen transmitirnos después todo esto. Y nosotros a veces alegremente, acomodados en un sillón, leemos, uy, mirá qué frase, y con una liviandad y la verdad, yo he querido siempre reparar en todo esto. Entonces, cuando veo, estamos en un grupo de pastores, no digo que todos, pero la verdad hay muchos hombres allí que a lo mejor no ven de la misma manera que veo yo, pero han dado su vida mucho más años que yo, han trabajado mucho más que yo, y lo han hecho con 100%. integridad y con honestidad. Entonces, yo honro a esos hombres y la verdad doy gracias y glorifico a Dios por ellos, porque esa es la realidad de la iglesia. La iglesia, entonces somos parte, ¿no? Cuando hablamos de errores, hablamos de lo que nosotros vamos descubriendo en nosotros, no de los demás. No, tal cual. Por eso digo, porque aparte es hasta que todos lleguemos, ¿no? O Claro, sea, claro. es hasta que lleguemos. Y su proceso es nuestro proceso y mi proceso es tu proceso porque te importa porque soy parte del cuerpo, ¿no? Y si una parte se Sin, duele, todo el tiempo. O sea, sin duda, nunca sin nos, duda. nos extraemos para señalar al cuerpo No, de no, ningún. no, no. Pero digo, sí es bueno marcar los errores para encontrar el camino, ¿no? Sí, Correcto. sí, Y digo, tantas veces, pero lo hablo personalmente. Eh, Digo, fuimos con nuestra vieja naturaleza a que Dios la mejore. No fuimos delante de Dios a decirle, bueno, ¿no? Haceme mejorar mi carácter, mejorame esta situación, mejorame como padre, mejorame como esposo, mejorame como vecino, mejorame como cristiano, ¿no? Haceme mejor, ¿no? Con una buena intención delante de Dios, pero eh, eh, es pedirle algo a Dios que no es como decíamos recién, es llevar una naturaleza muerta, es llevar un muerto delante de Dios, no intentar maquillarlo, intentar ponerlo lindo, pero sigue estando muerto, ¿no? Y Dios lo único que hace, o sea, la única, corregime si lo digo mal, ¿no? Digo, el único lugar donde Dios espera que pongamos esa naturaleza es en esa cruz juntamente con Cristo, ¿no? No es algo que, es como pensar que nosotros somos una planta y vamos delante de Dios y bueno, Dios nos va a podar y nos va a mejorar y nos va a hacer sí, más lindo, y lo que Dios es talarlo, ¿no? Arrancarlo de raíz y poner una nueva simiente que es la simiente de Dios, ¿no? Que es su espíritu. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo o cuántas personas hoy están intentando eso, Gonzalo, ¿no? claro. Y realmente lo que necesitamos es todo lo que hablábamos antes, y por eso lo hablamos. Porque creo que si lo hablamos es porque nos dimos cuenta que todas las otras intenciones o todo lo otro que podamos intentar no sirve de nada. Sí, sí. No, es tal cual como vos decís. Es tal cual como vos decís. Es así. Y es, De alguna manera, ¿eh? es tratar de proporcionar un atajo. No perdamos más tiempo en esto ya. Gonzalo y No, Miguel se dieron claro. contra la pared. Sí, lo que pasa que en tanto uno no lo ve, eh, vos encontrás que vivimos todavía en el antiguo pacto, Mm, digamos, donde a través del esfuerzo yo tengo que ganar el favor de Dios. ujú. Y, y claro, eso se hace imposible, se hace imposible porque no hay manera de que nosotros podamos conquistar el favor de Dios. Pero hay muchas cosas en nosotros todavía y enseñamos o hemos enseñado muchas cosas que tienen más que ver con el antiguo pacto que con el nuevo, en Mm, la forma, en la forma de pensar, en ese esfuerzo permanente. ¿Viste? Vos ahí mencionabas algunas cosas que ahora se me fueron de la cabeza. Pues estoy viejito, ya te conté, ¿no? no, Eh, no, por favor. pero vos estabas comentando de, 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 de que presentábamos a Dios nuestra naturaleza, que él la iba a podar. Bueno, viste, todo eso que tiene que ver con el mejorar de la persona para conformar a Dios, todo eso. Bueno, hemos dedicado muchos años sobre eso, ¿no?
Hemos convertido, esa fue una de las tragedias de las que estamos, de las que Dios está restaurando su iglesia, y es haber convertido el evangelio en una enseñanza para aprender y explicar. Claro. ¿Viste? Salud, salud, dinero y amor. No, vení que Dios te da salud, dinero y amor. no, pero incluso ni siquiera yendo tan a eso, eh, pero es esa enseñanza, ¿viste? De que bueno, Dios va a modificar, tratar tu carácter, lo va a modificar, ¿viste? Es Claro, así. y entonces nosotros nos encontramos orando en las circunstancias que nos tocan para que Dios nos fortalezca, y Dios proveyó todas esas circunstancias para debilitarnos, no para fortalecernos. Tal cual es así. ¿Viste? O sea, Dios quiere que nosotros, eh, eh, digamos, menguemos, entonces Él provee a través de su espíritu, de forma amorosa, todas las circunstancias de nuestro diario andar para debilitarnos, y nosotros estamos, Señor, fortaleceme, y ahí, hermano, aguantá que ya va a llegar la respuesta, y nos Está estamos, bien, y estamos resistiendo a Dios. O sea, sí, sin darnos cuenta, nos oponemos a Dios. Porque la claro. obra del Espíritu Santo es esta, es hacer que nosotros menguemos, que Gonzalo se muera y formar a Cristo en mí. Estas son las dos cosas en las que trabaja el Espíritu Santo. Es ¿Viste? así. Entonces nosotros agarramos los pasajes de la Biblia para decir, para querer que ellos digan aquello que nosotros queremos. Por ejemplo, entonces tomamos Romanos 8:28, lo sacamos de su contexto y decimos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Y a qué le Claro, pero llamamos bien? tenemos que definir el bien. Claro, entonces ahí, Definir Pablo, el bien. Pablo está hablando, Pablo está diciendo que todas las cosas, y cuando se refiere a todas las cosas, en el griego la palabra todas, igual que en hebreo, quiere decir todo. Mm. Quiere decir todas las cosas. Todas las cosas ayudan. Esa palabra ayudan es la palabra sinergia. Entonces, todas las cosas colaboran, dice Pablo. Las buenas, las malas, las que nosotros llamamos buenas y malas, las que resultan amargas, las que resultan dulces. Todas las cosas colaboran para bien. ¿Cuál es el bien? Y bueno, él sigue hablando ahí, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, le dio un destino por anticipado. ¿Cuál fue este destino por anticipado? El ser conformados a la imagen de su Hijo. Este es el bien del que está hablando Pablo cuando dice esto. Y Entonces, Pablo entiende, cuando, ¿no? Perdón que te Pablo no, no, entiende no. algo, Pablo entiende algo y dice, bueno, a ver, si las luchas tienen como función formar a Cristo en mí, bienvenida a las luchas, ¿no? O las circunstancias, o las tormentas, o lo Pero que que venga. cuando vos entendés esto, vos hayas descanso. Porque en lugar de Mm, luchar en contra de lo que Dios te propone, vos decís, Señor, hacelo en mí, que vos lo puedas claro, lograr. Y entonces, en vez de luchar en contra de lo que Dios te propone, te dispones para que esto que Dios quiere hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Viste? exacto. Pablo dice, claro, Pablo está hablando ahí, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros entendemos, porque bueno, ahí está un poco mal, no es que esté mal traducido, pero hay una manera mejor de traducirlo, porque el verbo ese que está allí no es un verbo imperativo, es un verbo que está en forma pasiva, que está en una forma de presente continuo, y entonces, él lo que está diciendo es, déjense llenar por el Espíritu. Entonces yo Mm, me encontré un montón de años de mi vida luchando para tener más del Espíritu Santo, cuando lo que tenía que ocurrir era que yo me muriera para que el Espíritu Santo pudiera tener más de mí. claro, Pablo sí, sí, dice, sí. Pablo dice, deja que el Espíritu Santo te llene. Mm, Entonces para eso yo tengo que menguar. Y para eso trabaja el Espíritu, para que yo mengue. Todas las circunstancias que me pasan durante el día son para eso. Entonces uno haya descanso, y está atento y se convierte en un colaborador con esta obra del Espíritu Santo. En vez de oponerse a Dios, colabora con la obra de Dios. exacto. Dos cosas que quiero, que te quería que antes de que se me vaya. Uno, primero, lo que decíamos recién, ¿no? Que nos encontramos pidiéndole a Dios que fortalezca algo que tiene que morir, ¿no? O sea, es como decir, nos oponimos a- al espíritu pidiéndole que fortalezca una naturaleza que tiene que ir a una cruz y morir. O sea, básicamente eso. Y que, como decías recién, el descanso no tiene que ver con que se acomoden todas mis circunstancias. O sea, el descanso no tiene que ver con la solución de mis problemas, No. ¿no? El descanso tiene que ver con una vida que está en mí, con una certeza, ¿no? De que esa vida está operando en mí, ¿no? Para ese bien que vos decías, que es la formación de Bueno, Cristo, ¿no? El bien no tiene que ver con mi bien, sino con su bien.
¿no? Viste Eso. cuando, claro, viste que la otra vez hablábamos, creo que, que hablábamos de esto, cuando Jesús vino a una situación muy similar a la que hoy tenemos. Él llegó a un montón de personas que estaban agobiadas, frustradas, por el esfuerzo que hacían permanentemente para querer conformar a Dios y no poder conseguirlo. Los Claro. fariseos y los intérpretes de la ley, los escribas, que eran los cristianos de ese momento, digamos, los religiosos de esa época, nosotros siempre los vemos como personajes siniestros, y eran, pero ellos eran los que conocían la palabra y los que eran los encargados de administrársela al pueblo, es decir, ellos conocían la ley al dedillo. Y estos hombres Ujú, habían impuesto sobre las personas cargas que ni ellos estaban dispuestos a tocar con un solo dedo. ujú. ¿Viste? Ataban pesadas cargas a la gente. A esa gente llegó Jesús. Y Jesús les dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque en mí van a encontrar descanso. Lleven Ujú. sobre ustedes mi yugo. ¿Te acordás que yo te contaba que, Sí, que sí, que que el yugo que él dice, mi yugo es fácil, esa palabra fácil quería decir se ajusta bien? Viste que ujú. los yugos, Jesús era carpintero, Jesús hacía yugos para bueyes. Sí. Los yugos se hacían sobre el lomo del buey para que el buey no se lastimara cuando Ujú, trabajaba. Y Jesús le dice, vengan a mí, mi yugo se ajusta bien, o sea, es decir, mi carga es ligera, mi yugo se ajusta bien. Todo lo que lo que está preparado para ustedes durante el día, todo lo que yo he preparado, calza justito contigo. No te va a hacer daño. Vení y descansá. Lleva mi claro, yugo sobre vos. Y aprendé de mí, que tampoco ese aprender quiere decir toma nota y saca apuntes, sino que dice aprendé de mí, tomá de mí, dejá que mi vida se exprese en la tuya, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Y hablábamos el otro día de que la mansedumbre era esto ¿te acordás que yo te decía? Que la palabra que se usaba para mansedumbre era la que describía un corcel joven, lleno de brío, pero ujú. que había sido domado, que anterior a eso Sí, era un corcel indómito, salvaje, pero ahora había sido domado y toda su fuerza seguía estando, su vigor seguía estando, pero ahora obedecía al más toque, era dócil, al más leve toque de su amo, él obedecía. Entonces Jesús es que, pone todo esto ahí. es que la mansedumbre no tiene que ver con una característica de mi carácter. La mansedumbre tiene que ver con una naturaleza, como decís vos, que es Cristo, que expresa mansedumbre. No es un esfuerzo, esto dijimos recién, ¿no? Como que no es un esfuerzo, sí, y como decías recién, es una naturaleza gobernada por el Espíritu, ¿no? La mansedumbre es un fruto. No es un fruto, Mm, es parte es de un fruto. un fruto, claro, es un atributo del fruto, Claro, no del porque Espíritu. viste que Pablo dice que el fruto del Espíritu Es uno. y hace la descripción más corta de la persona de la biografía de Jesús, ¿no? Dice Tal cual. amor, gozo, paz, paciencia. Él lo que hace es una biografía de Jesús resumida. Y dice, este es Ujú. el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, como muchas veces No, nosotros sí. hemos dicho. Y hemos hablado, no, bueno, estoy bien en el Eso te iba a amor, decir. pero me falta paciencia, me falta un Claro. poco de mansedumbre, pero no, pero estoy mejorando en la templanza. No es cierto, digamos. No, 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 no. Eso es un Lo mismo, esfuerzo. Eso es un claro, esfuerzo. Es la naturaleza contenida, pero claro, sí, está buenísimo. la misma medida de amor, o sea, alguien que no se domina a sí mismo no tiene amor, no tiene paciencia, no tiene, es decir, la misma medida que yo tengo de amor es la que tengo de todo lo demás, porque el fruto es uno solo, es la persona de Cristo, eso es lo que Dios está formando en mí. Lo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida es conformar a Cristo en mí. Entonces el fruto del Espíritu es esto, es que se vaya expresando más Cristo. Ujú. Y está bueno porque eh, recién hablábamos de Pablo, ¿no? Cuando, bueno, Saulo ahí va camino a Damasco, ¿no? Se revela Cristo y Dios habla con Ananías, ¿no? Y le dice, andá y orá por y entonces decir, durante mucho tiempo pensamos que servir a Dios o ser instrumento de Dios era, no, que Dios te levante, que Dios te lleve a las naciones, que Dios te dé un lugar, ¿no? De privilegio, pero sin embargo dice, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer a causa de mi nombre, ¿no? Qué tremendo, qué diferencia con la imagen que hemos creado, ¿no? Claro. De lo que es el éxito o lo que es el bien, como decíamos recién.
Bueno, sí, vos arrancaste diciendo al principio, cuando recién empezamos, hablando de la asignación pastoral, y decías que nosotros no estamos por encima, que estamos entre el rebaño. Y esto es una cosa que poco se entiende, pero bíblicamente Mm, es así. El pastor no está por encima del rebaño. En ninguna parte de la escritura nosotros encontramos a los pastores sobre el rebaño, nos encontramos entre el rebaño. Es decir, es- ni siquiera está la palabra pastor, ¿no? Pero bueno, bueno, no, pero de aquella asignación que Dios dio de supervisar, de cuidar el rebaño, ¿no? De preparar a los santos para la obra del ministerio, de capacitarlos, de sí, sí, todo sí. esto que dice que Pablo habla y es una asignación en Dios, son ovejas que están entre las ovejas. A Mm, mí una vez escuché un hermano, me gustó el ejemplo, no sé si es perfecto el ejemplo, pero a mí me gustó un hermano a ver, muy humilde, y él decía que el pastor es una oveja con cencerro. Y mirá qué que bueno. y yo estuve buscando porque para entender lo que él quería decir, y claro, las ovejas con cencerro parece que en un grupo, en un rebaño, cuando hay una oveja que conoce más la voz del pastor, digamos, que las otras, le cuelgan un cascabel, entonces todas las demás ovejitas siguen a esta por el ruidito del cascabel, y esta, como tiene el oído más afinado para escuchar al pastor, va detrás del pastor, ¿no? Es Ujú. una figura, porque en realidad Sí, sí, nosotros sí, nuestra función digamos, dirigir, que todos los hermanos puedan ver al Señor y conducirlos a Él, no a nosotros, ¿no? sí, sí. Este, pero somos ovejas. Claro, como decía Pablo, ¿no? O sea, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Claro, Cristo, ¿no? sí, sí, sí. Es como decir yo que pensaba, y para entenderlo, si se meten en el proceso, me van a encontrar a mí siendo procesado. ¿No? Está Es bueno, una cosa. te lo Si se copio. meten en el proceso, en el camino estoy yo siendo procesado. Sí, es verdad eso, O está sea, bueno. vengan conmigo, ¿no? Que es diferente que decir, vaya. No, no, no es lo mismo decir, ¿no? Entren en el proceso que entremos, o entrar en el proceso que yo ya estoy. Porque Pablo Sí, ya sí, sí. estaba eh, padeciendo, ¿no? Todo lo que era necesario por amor a Cristo y decía, vengan juntamente conmigo, ¿no? Eh, hay algo que también en Hebreos, cuando Moisés dice que se negó a participar de todas las riquezas, ¿no? Que le correspondían como hijo del faraón y decidió no Sí, padecer las mismas tribulaciones que el pueblo de Dios a causa de Cristo, ¿no? De esa fe, de ese galardón. Digo, realmente ellos, como decíamos la otra vez, habían sido atraídos por un tesoro, claro, ¿no? ese es un punto importante, porque si nosotros hablamos solamente de la crucifixión, y de que hay que morir, que es verdad, todo esto es cierto, pero hay algo importante que tiene que darse anterior a esto, y es que la persona pueda descubrir el tesoro, porque si no, la persona, claro, fíjate que nosotros, por ejemplo, usando los ejemplos que vos hablás, a Moisés, Moisés se encontró con Dios, se le presentó el Señor en una zarza. Pablo Mm, dice, yo venía persiguiendo la iglesia, pero cuando agradó a Dios, que me escogió del mm, vientre de mi madre, revelar a su hijo en mí, entonces ahí, ¡pum! Y Abraham, que es el mayor ejemplo de fe que tenemos nosotros, también. Nosotros decimos, Dios le dijo que saliera y se fue. No es tan así. Esteban, mm, cuando él está en Hechos siendo apedreado, él mm, menciona, está haciendo el relato y él dice, porque Dios se apareció a nuestro padre Abraham, mm. la gloria de Dios. Entonces, Sí, sí. claro, cuando él vio la gloria de Dios, ya nada más importó. Podía Es salir que de la casa de los padres, porque eso cobró todo su interés, ¿viste? Entonces, claro, cuando yo puedo ver al Señor, cuando yo descubro este tesoro, ya nada más importa, nada más tiene valor. claro. Pero si yo no veo el tesoro, entonces, digo, todo, viste, claro, ¿te parece vos? ¿Será tan así que hay que morirse? No será una exageración. ¿Por qué padecer? No es padecer, es un gozo, es un privilegio. Claro, Eh, claro. eh, eh, Dios no quiere que padezca, Dios es un Dios bueno, Dios, ¿viste? claro, claro, es que suena así, pero Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, ¿viste? Porque yo estoy mirando el peso de gloria que se va acumulando, porque voy hacia allá.
estoy disfrutando de Cristo, y Cristo, el privilegio de la oportunidad que Dios me da. Para él era una leve tribulación momentánea, y estuvo, viste, todo lo que atravesó. O sea, pero nosotros la leve tribulación no lo valoramos así, porque estamos valorando lo temporal y no lo eterno, porque no lo hemos visto. Es un tema de ver. Sí, Y sí, eso es sí, lo sí. que. Es un tema de dónde poner la mirada. Es un tema de dónde estás mirando, Claro, ¿no? pero O sea, es un tema, ahí sí yo usaría esa palabra que estamos usando y que está bien, porque es la palabra que hay que usar. Tiene que ser, nos tiene que ser revelado. mm, Revelar es correr la cortina, eso quiere decir la palabra revelar. Correr la cortina sí. para ver lo que no ves. Entonces, que Dios abra nuestros ojos, los nuestros, el de que está escuchando, el de nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, de los propios hermanos con los que convivimos día a día, que Dios siga abriendo nuestros ojos para verle a Él, para seguir enamorándonos de Él, de esta profundidad que hay en Cristo, que es inacabable, inabarcable. ¿Viste? Como dice Pablo, para poder ver lo ancho, lo alto, lo profundo, que es el amor Mm. junto con todos los santos. Esto es. O sea, es No que termina. me pasó a hablar con un amigo y un hermano que estábamos hablando acerca y compartiendo acerca, ¿viste? De cuánto cuesta que estamos en un grupo compartiendo acerca de cuánto cuesta que Dios desinstale o desestructurarnos de lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, había una hermana de muchos años y decía, a mí me cuesta un montón entender ahora todo lo que estoy recibiendo y quitar toda la estructura, ¿no? Y otro me dijo, a mí no me cuesta tanto, ¿no? Porque yo no tuve tanto tiempo en la iglesia. Y digo, Claro, me pareció tremendo y preocupante, porque digo, de alguna manera toda esa estructura y esa edificación, ¿entendés? Está como accionando en contra de la revelación de Cristo. O sea, que alguien te diga, porque no recibí tanta estructura o tanto, no sé, religión, llamarlo judaizar, ¿no? Como queramos llamarlo, como no recibí tanto, hoy me cuesta mucho menos verlo. sí. Lo que Es pasa es tremendo. que. Sí, es. Lo que pasa es que hemos acostumbrado nuestra mirada a procesar las cosas a través de una determinada doctrina o de una determinada estructura y no a través de la verdad misma. Ujú. Nosotros no hemos puesto la fe en la escritura, sino en lo que nos contaron acerca de la escritura. Mm, Tenemos que es volver a la cierto. Biblia. Tenemos que Ese, volver a la Biblia no para aprender el texto, tenemos que volver a la Biblia porque en la Biblia Dios se descubre a sí mismo, en la Biblia Dios se revela a sí mismo, en la Biblia Dios nos dice quién es Él. Y el Espíritu Santo que escribió esa Biblia, que la sopló, ¿viste? Esa palabra es una palabra viva que Dios sopló de su propia boca y el Espíritu Santo es el que nos puede revelar a Cristo. es que Y, se y- tiene. y Jesús les dijo a los fariseos, perdón que te interrumpa, Jesús les dijo a los No, sí, fariseos, ustedes quieren conseguir la vida eterna, pero y hurgan en las escrituras porque piensan que van a conseguir la vida eterna, pero la vida eterna está en mí. Las para escrituras ser. hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Claro, tal cual. Entonces nosotros, viste, nos hacemos teólogos, y no hablo en contra de la teología, digo que nos hacemos teólogos, nos conocemos de memoria el texto, pero no conocemos al Dios que se revela en el texto. Necesitamos volver a leer Sí, con esa revelación del Espíritu, entender que estamos leyendo una persona, sí, ¿entendés? Y que eso sea algo, no una suma de conocimientos, no una forma difícil de hablar, sino justamente, ¿no? Me encanta cuando Pedro se da ese discurso, ¿no? Y dice que los que lo escucharon se maravillaban porque Pedro no tenía, ¿no? Educación, era hombre de pesca, no había sido instruido, sin claro. embargo, la esencia con lo que tenía, ¿no? Con la que transmitía, con lo que hablaba, era lo que maravillaba, ¿no? Entonces, aún algo que te lo digo personal mío, o sea, aún eh, con todo el conocimiento que me falta, ¿entendés? Lo que te quiero decir acerca de la palabra, cuando vos se te revela la persona de Cristo en la palabra de Dios, vos tenés la cosmovisión, cuando vos ves la persona, eh, eh,
podés entender y armar, aunque no tengas todo el conocimiento. Ahora, aún teniendo todo el conocimiento, no quiere decir que veas la persona. No, no, está tal cual. O sea, cuando vos, ¿Entendés lo que te quiero decir? cuando Dios abre los ojos del entendimiento, todo se acomoda. Que Cuando Cristo toma su lugar y podemos ver a Cristo, todo se acomoda. Necesitamos, necesitamos, sí, 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 porque sí. hay tanto bombardeo, porque también la pandemia abrió eso, ¿no? Tanto bombardeo, y vos ves tantas cosas distorsionadas, confundidas, ¿no? Como decías vos, sacada de contexto, ¿no? Pero necesitamos la revelación de Cristo a través de la palabra para poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos un pensamiento arraigado de que necesitamos tener en torno nuestro una estructura bíblica correcta Mm, para poder comprender la escritura. Y en realidad necesitamos comprender la escritura para ver si la estructura que nos rodea bíblicamente es correcta. tal cual. Inversamente, ¿no? Es el polo opuesto. Cuando vos empezás Es, a llegar a la escritura sin los lentes de la estructura de religiosa, empezás a darte cuenta que todo a tu alrededor está raro, sí, tal que cual. no está conforme. ¿Viste? Pero Sí, siempre leemos a través de los lentes de la doctrina que hemos aprendido, leemos a través de los lentes de la estructura que armamos alrededor de la verdad. Y no sí. llegamos a la verdad sin lentes. Entonces, en vez de en vez de mirar todo a través de esa estructura, miremos todas las estructuras y todas las cosas y nuestra propia vida a través de la verdad. Eso. Si vamos Es una persona, no es un claro, conocido. claro. Si nosotros podemos mirar todo a través de la verdad, todo se ajusta. Pero si nosotros queremos que la verdad se conforme a una estructura, se pierde, porque eso no pasa a ser un conocimiento intelectual. Esa como, Yo no estoy en contra de conocer el texto. Lo que digo es que no estudiamos la escritura para conocer el texto, sino para conocer a la persona que inspiró ese texto. claro, es Que querer lea el acomodar texto. la verdad a nuestra verdad. ¿Eh? Es querer acomodar la verdad a nuestra verdad. Entonces vamos haciendo papel picado de Esa es la gran tragedia de la religión, haber creado un Dios a nuestra propia imagen y medida. A mí me encanta, corregir, no me acuerdo los hermanos quiénes eran, no me acuerdo el nombre, pero que escuchaban a Pablo, tremendo, se escuchaban a Pablo, al hombre que Sí, tenía la revelación de ese momento, iban corriendo a sus casas sí, sí. y buscaban en la palabra a ver si lo que, ¿no? Pablo, Y Pablo le llama nobles. no, es increíble, Él no se es enojó porque increíble. hicieran eso, al contrario, se elogió. ¿No? Decía, me encanta, o sea, Claro. eh, ¿no? Y hemos comprado como un evangelio express, ¿viste? Bueno, Como decir, yo siempre que comparto la escritura, siempre que me toca compartir tanto en el grupo nuestro como en otros lados, siempre digo lo mismo. Ustedes no me crean nada de lo que yo estoy diciendo. tal ¿Va? cual, es así, Ojalá que de lo que yo hable le queden un montón de dudas y vayan a su casa a revisar su Biblia, sáquenle el polvo, revísenla. No se queden con lo que yo les dije, vayan y revisen si lo que yo digo es verdad. es tal Porque ahí se van cual. a encontrar con Cristo. ¿No? Entonces, bueno, es así, es así. No, no, es muy bueno, entonces, es muy bueno lo que estamos, no, Mm. lo que estamos hablando, me parece que a mí me hace tanto bien, como decimos Uh, siempre. a mí Yo, también. yo, la, yo la verdad es que me pierdo quién está, si estamos solos, Sí, es verdad, sí. Sí, no, cuántos hay, es muy lindo el tiempo. capaz que no con nadie, pero digo, me hace tanto bien poder, ¿no? Y Yo disfruto. Mm. es esto que vos decís, pará, ¿no? Cuando Pablo dice, y nos unimos a todo lugar donde se esté, ¿no? Levantando el nombre de Jesús, como diciendo, es esa unidad en la cual no hay un acuerdo humano, sino que es el espíritu, ¿no? Mm. Eh, Amén. y la verdad que disfruto tanto, y hay tanto para hablar, ¿no? Sí. Hasta que Es que Dios nos invite. cada tema que tocas abre otra puerta y otra puerta y otra puerta. Y puedes estar toda la noche y no se acaba. Y si, y si, Eso es Y si algo de lo que hablamos, como decía recién, conduce a una persona a abrir las escrituras y buscar la revelación de Cristo de las escrituras, entonces todo vale la pena.
El Yo creo trabajo está que, hecho. yo creo que lo importante de todo esto es que como, las películas bueno, ahora hace mucho que no miro, pero que cuando era chico miraba una serie que se llamaba Matlock, de los Ojo Johnny que Matlock. de Era chaval era una historia. Sí, era, no, no importa, no importa. Pero era un abogado, defensor, se trataba de eso, una serie que se trataba de casos. Y a veces el tipo no lograba ganar el caso, pero si lograba poner en el jurado una duda razonable, ya quedaba libre el acusado. Eso es. Y esto es así, si logramos generar una duda razonable como para que la persona diga, uy, algo de todo esto que dijeron Sí, estos dos tipos rayados, ¿será verdad? Ya está, ya cumplí, porque está en camino de ser libre, porque la verdad, que la libertad es conocer a Cristo. Conoces la exacto. verdad y en tanto Cristo te va haciendo libre, sos libre. Es que todo empieza con una duda, ¿no? Con decir, para esto que estoy viendo, esto que estoy pensando, ¿es realmente así? Como Sí. decíamos, ir a la palabra, y si la intención es esa, ¿no? De sembrar, no sembrar, ¿no? Pero digo, No, de que es un chiste, digo, pero la idea es esta, que eso, El Espíritu Santo deje en cada uno de nosotros hambre y sed, que deje una inquietud por ir a Él, no por ir a algo nuevo. Nosotros no estamos hablando de cosas nuevas, no estamos proponiendo algo distinto, revolucionario de nada. Sencillamente es decir, deja el andador que te sostiene hasta hoy. Soltate a ver. La religión ha hecho que nosotros andemos caminando con un andador, y si soltás el andador te caes, porque te apoyado en una estructura, no estás en la vida abundante, en esa vida que Dios puso en poniendo su espíritu y haciendo que esta fuente de vida salte para la vida eterna. No estamos así. Entonces vivimos en un montón de estructuras que nos van sosteniendo y nos van ayudando. Soltá la estructura, animate, soltá la estructura. Anda al Señor, salí del redil, anda, escuchá la voz del pastor y seguilo. exacto, Entonces, es así. no estamos alentando a nadie a salir de su congregación, No, ni armar ningún escándalo, no, sencillamente estamos diciendo, anda a Jesús, mm, salí de tu formato y anda al Señor y decirle, Señor, revelame tu persona, quiero conocerte. Pero yo ujú. soy cristiano hace 30 años, yo ya conozco al Señor, pero yo te digo, mirá, yo me convertí a los 10 años, o me bauticé a los 10 años, me fui convirtiendo de a poco. Tengo 52. Es decir, yo no conozco al Señor, y conozco tan poco del Señor. Es que eso Entonces, también, no nos va a alcanzar toda la eternidad mirar la cruz y entender todo el misterio que pasó en esa cruz. O sea, es imposible que nosotros podamos, ¿no? claro, Entender todo, pero vamos en camino a crecer en entendimiento, en revelación, que no nos, como dijimos recién, no nos posiciona en un nivel superior, sino al contrario. no, Al no. contrario, nos pone al servicio. ¿Entendés? O sea, es totalmente contrario. Voy a ver si sé buscar acá una cosa que quería leerte, mirá. Ya Voy a estás ver metiendo más tecnología. Cada charla metes más tecnología. No, voy a ver si sé buscarlo acá, porque yo uso mucho el teléfono. Y Ah, quiero bueno, ver, sí. y quiero ver si sé buscar, pero ahí en el teléfono no lo puedo buscar ahora, entonces tengo que buscar acá. Voy a ver Ujú. si no, no importa. Si no, lo dejamos para la próxima. Sí, claro. Bueno. No importa, quería leer el texto exacto, pero en realidad lo que quería decir respecto a lo que vos estabas hablando ahora, lo que estábamos conversando, es que Pablo dice en un momento todas las cosas que en algún momento significaron una ganancia para mí. Hoy Ya todo vinieron a por ser, vos. hoy vinieron a ser estiércol, imagínate. Porque lo único que me importa es conocerlo a Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es de Cristo, la que es de Dios, en Cristo. ¿Viste? Y lo único que quiero es conocerle, lo único que quiero es, si de alguna manera, si puedo ser parecido a Él en su muerte. ¿Viste? Esto tiene que pasar en nosotros, que haya un anhelo, un deseo, decir, Señor,
no hay nada más precioso que conocerte, que entenderte, que por favor ayúdame a verte. Porque si Mm. yo lo veo, si yo lo veo, si yo lo veo, todo lo demás me va a parecer estiércol. Y sí, viste que a mí me encanta, es muy bueno lo que decís y vamos redondeando porque ya viste, Sí, en ya, cualquier sí. momento. Pero digo, cuando vemos en las escrituras que eh, los discípulos del Señor eran tomados, ¿no? Azotados por predicar el nombre de Jesucristo, y dice que cuando salen de ahí ellos salen gozosos por haber sido dignos de padecer por el nombre de Sí, Jesucristo. sí. Y digo, algo pasó entre eso y hoy que tenemos todas las comodidades y nos cuesta tanto, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasó? Bueno, Ese es el tema para el próximo miércoles. lo dejamos pendiente. Sí, porque, En 15 pero días, bueno, sí, en 15 días. Pero sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ¿qué pasó? pasó? A ver, ahí lo dejamos picando ahí, Gonza. ¿Qué pasó? Dale. Bueno, che, para mí Ah, ha sido, no, sí, no sé, no tengo otras palabras que las que uso siempre. Es una alegría, un privilegio, disfruto mucho. enorme, Este, es algo que Dios nos está regalando porque la verdad que no es otra cosa que eso. Para mí es un mimo, un regalo de Dios en el medio de la semana, el miércoles es como un refrigerio. sí, sí, sí. Cuando deje de ser una charla entre amigos, ¿no? Lo Sí, dejamos. Tiene que y seguir sí, siendo una charla. y lo haremos en la medida que Dios nos permita seguir haciéndolo y en la medida que Dios lo diga así. Si no, haremos otra cosa, no sé. Sí, Lo tomaré por importante, así. la verdad que lo importante no es lo que hablamos, que hablemos nosotros, es que hable Él. Que él Exacto, pueda, que él pueda hablar algo a todos los que estamos juntos de alguna manera hoy acá conversando. Así que, tal cual. No es lo que queramos decir nosotros, sino lo que quiere decir él, ¿no? exacto, sí, sin duda, sin duda. Gonza, Bueno, un abrazo abrazo a la familia, un abrazo a todos igualmente. Y y nos vemos en 15, nos vemos el si lunes Dios lo primero. quiere. Nos Nos vemos el vemos el lunes lunes. primero. Para Nosotros eso dos no nos vemos solo. el lunes, los demás se aguantan. Un abrazo grande. Igual después algunas cosas les contamos de lo que hablamos, Sí, ¿no? dale, dale, dale. Bien, un abrazo. Pero, abrazo Gracias, Dios. grande. Saludos, Nos saludos. vemos. Saludos para todos. Gracias. Chao, chao.